tema habla prácticamente sobre el agua, su importancia y ciclos. Este tema tiene tres subtemas, que son el ciclo del agua, las aguas oceánicas y las aguas continentales. El ciclo del agua tiene 5 etapas, las cuales son evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento e infiltración. En la evaporación el agua se pasa a estado gaseoso gracias a la energía solar o alguna otra fuente de calor. La condensación es cuando el vapor del agua de la atmósfera pasa a estado líquido y forma las nubes. La precipitación es cuando el agua que subió cae. El escurrimiento es cuando el agua se escurre y forma las corrientes, ríos y lagos. La infiltración es cuando el agua de lluvia que se filtra y alimenta corrientes vuelve a ser el ciclo. El ciclo urbano del agua tiene 7 etapas que son la captación, potabilización, distribución, consumo, alcantarillado, depuración y retorno al medio natural. El subtema 2 son las aguas oceánicas. En este subtema se habla sobre los océanos en nuestro planeta. Tenemos 4 océanos: el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico y el glaciar. Los mares pueden formar los golfos, las bahías y las ensenadas. También se habla sobre las características de los mares, por ejemplo su color, el agua es densa y la temperatura varía mucho. Hay mareas vivas y mareas muertas donde cuadran. El subtema 3 son las aguas continentales. Aquí se habla sobre la cantidad de agua dulce del planeta, que es un 3% del total de agua. Solo ese 3% se puede beber. Esta agua es la que conforman los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, los manantiales y los glaciares. También se puede dar dos tipos de ambientes geográficos, que son el ambiente léntico y el ambiente náutico. En este tema vimos 5 diferentes tipos del estudio de la geografía. El primero fue la geografía física, que estudia todo lo relacionado con la superficie terrestre. Algunos de sus elementos son el clima, flora y fauna y el relieve. La geografía humana estudia actividades de los humanos y su entorno. Sus ciencias auxiliares más importantes son la antropología, demografía, historia, economía y política. La geografía demográfica estudia la distribución de la población. Su herramienta principal son los censos. Los índices demográficos son natalidad, mortalidad, fecundidad, masculinidad, feminidad, alfabetismo, analfabetismo, entre otros. En la geografía política, su objeto de estudio son las instituciones políticas, además de la distribución territorial, recursos naturales y climáticos. Por último, tenemos la geografía económica, que estudia la producción de bienes para nuestras necesidades. Sus actividades productivas se dividen en sector primario, secundario y terciario. Este tema nos enseña acerca de la ecología, que estudia a los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Conocimos a algunos de los personajes más relevantes en la historia de la ecología, como lo son Aristóteles, Descartes, Linneo, Darwin y Cowell, junto con sus aportaciones a la ecología. La ecología es una ciencia que estudia niveles de organización como lo son individuo, población, comunidad y ecosistema. Las ramas de la ecología son autoecología, cinecología, demoecología y ecología de sistemas. Voy a dar una pequeña explicación sobre el tema ecología de población. Solemos pensar en población cuando nos hablan de las personas que habitan el lugar donde vivimos. Y es correcto, pero no solo aplica para los humanos, también para todas las especies del mundo. Como saben, existen 4 niveles de organización en la ecología que se acomodan en una pirámide. En el primer nivel se encuentra el individuo, en el segundo nivel la población, en el tercer nivel la comunidad y en la base de la pirámide el ecosistema. Por lo tanto, población está en el segundo nivel y podemos decir entonces que es un conjunto de individuos que habitan un lugar y que son de la misma especie. Un ejemplo, la población de pingüinos. La ecología poblacional ayuda a entender los factores que hacen que una población tenga una tasa de natalidad y mortalidad, es decir, el por qué aumenta o disminuye. Antes que nada, hay que señalar que las poblaciones tienen características conocidas como propiedades emergentes. La primera es el tamaño, o el número de organismos de una población. La densidad, o el número de organismos por área en volumen. Por ejemplo, cuando tenemos una población de hormigas, puede haber más en un lugar que en otro, dependiendo de cómo consigan su alimento.
el patrón de distribución que se divide en tres partes, el orden agregado, que son los grupos que forman las poblaciones, el orden aleatorio, la distribución al azar. Esto se da mucho cuando la población está en peligro de extinción, y el orden uniforme, o como su nombre lo dice, de manera regular como un cultivo. Los parámetros demográficos, que son la natalidad y la mortalidad, y por último la estructura de la población, que nos dice cuántos tipos de individuos hay. Como había dicho antes, existen factores que regulan el crecimiento de una población y se dividen en dos: los factores abióticos, que son los que impiden la sobrepoblación, como las inundaciones, los temblores y los incendios, y los factores bióticos, que regulan el tamaño de la población, como la depredación. A través de este tema entiendo que los grupos de especies forman comunidades, y estos forman biomas, comunidad donde predomina un ecosistema. La mayoría de los términos de este tema vienen ligados, por lo cual es sencillo aprenderlo y entenderlo. Ningún individuo vive aislado, interactúan y estos forman comunidades, que son conjuntos de poblaciones y comparten un lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo. Lo anterior es su hábitat. Las comunidades tienen características de clasificación, que son la riqueza de especies, la composición, la estratificación horizontal, la taxonomía, la diversidad, el estado sucesional y la estratificación vertical. La dinámica sucesional son los cambios de la estructura con el paso del tiempo. Empieza con una perturbación que daña o mata a los organismos. Pueden ser fenómenos naturales o actividades humanas, como la urbanización. Los disturbios se clasifican en sucesión primaria, cuando el daño es muy intenso y todo el espacio, incluyendo sus organismos, desaparecen por completo. La sucesión secundaria es cuando el disturbio es de menor intensidad y el suelo mantiene sus propiedades con la capacidad para regenerarse. Esto puede ser un incendio forestal o una inundación. Cuando estas situaciones suceden, se aplica la restauración ecológica, que son acciones para restaurar la estructura deteriorada. En conclusión, hemos aprendido a identificar los factores que componen nuestro entorno. Los veamos o no, tengan vida o no, son parte de nuestro mundo. Por eso debemos cuidar nuestra tierra. Además, en esta materia hemos aprendido que la ecología y geografía no solo es cuidar la tierra en sí, sino todos los componentes que la rodean.